Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Seguramente estabas viendo el título de este video y te preguntaste, ¿qué es la masonería? Pues déjame explicarte un poco sobre ello. Antes de decirte, debes estar familiarizado con el término sectas. Esta palabra tiene mucho que ver con el tema a tratar porque los masones, según Google, la francmasonería o masonería se considera a sí misma una institución filantrópica. Es de carácter iniciático. Es calificada por la Enciclopedia Británica como la sociedad secreta más extendida del mundo. Por culpa de esto se han creado múltiples teorías, leyendas y misterios alrededor de esta tan exclusiva fraternidad o secta. Quédate para saber más sobre este tema, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte más videos de este estilo. La historia de la masonería comienza con los canteros durante la Edad Media. Fue entonces cuando los gremios establecieron una serie de apretones de manos, contraseñas y otros símbolos secretos para proteger sus secretos comerciales y probar sus credenciales. A partir de ahí, muchos de estos primeros masones se organizaron en logias masónicas para cuidarse unos a otros y a sus familias en caso de lesiones o muerte. Para el siglo XVII, estas logias se habían transformado de grupos de albañiles literales en lo que se llama masones especulativos. Los miembros de estas logias llamadas masones se reunían para aprender una serie de enseñanzas morales. En 1717, 4 de estas logias se unieron en Londres para formar la primera gran logia del mundo. Los masones eventualmente formaron grandes logias en Irlanda y Escocia, luego en el resto de Europa. En poco tiempo, los masones habían establecido logias en todo el mundo. Pocas sociedades secretas han sufrido y sufren el desdén y las prohibiciones que han recaído a lo largo de la historia sobre la masonería. Hay colectivos, sectores, instituciones, ideologías, seres y personas que a pesar de su buen origen y su buena intención mantienen en el imaginario social una mala prensa hasta llegar a tergiversar sus intenciones y revestirles de muchos de los males que aquejan al mundo, cuando no se les atribuye ser la misma encarnación del mal. Es decir, gozan de tan mala fama, tienen tan mala imagen, justificado o no, que inducen a su aborrecimiento, incluso a su prohibición. Entre ellos sobresalen las sociedades secretas como la masonería, que a pesar de su origen relacionado con lo sagrado y la religión, ha sido tildada como creación del diablo, secta sacrílega, pecaminosa, oscura e impenetrable. Indudablemente no deja de ser una secta, pero no por ser secta ha de considerarse mala y peligrosa. El cristianismo en su origen no fue sino una secta del judaísmo y actualmente nadie lo considera peligroso, al contrario. Secta proviene de sección, parte de un todo del que se ha desgajado, para bien o para mal, y de seguimiento, pertenencia de unos individuos que se unen con determinados objetivos comunes. En España la masonería se ha movido entre la prohibición y la tolerancia. A ella han pertenecido algunos jefes de gobierno y otros personajes ilustres no muy lejos en nuestra historia. La masonería junto a los contubernios judeo-comunistas fue perseguida hasta el extremo por el dictador Franco y la Iglesia Católica. Durante el franquismo, apoyado por el nacionalcatolicismo, la masonería equiparada al comunismo era la encarnación del mismo demonio. La mayor obsesión, alimentada por una frustración en el caso del general Franco. En su momento, cuando era un joven con ínfulas que ascendían con el ejército como un cohete, el caudillo de España, que lo era por la gracia de Dios, quiso entrar a ella, pertenecer a su logia y conforme a sus pretensiones y sueños de grandeza, el que era pequeño de cuerpo y de espíritu llegar a ser gran maestre, el tercer grado o grado superior. De haberlo logrado sin duda se hubiera autoproclamado, como no podía ser menos, maestrísimo. El generalísimo que fue en todo este estado de gracia y de represión no pudo ser masón. No lo admitieron.
Quizás por esto y por ignorancia arremetía siempre que tenía un problema echándole la culpa al contubernio judeo-masónico, al que a veces sumaba el adjetivo compuesto marxista-leninista-comunista. Otra de sus obsesiones, junto a la de matar peces, ciervos, rojos, intelectuales y artistas. Hablar de los masones era peor todavía que hablar de los rojos, una herejía, una fuerza maligna desconocida que impulsaba todos los males que aquejaban a la nación española. Ser masón era peor que ser comunista, porque de este se sabía algo, pero no del masón. Escondido tras las barbas y un disfraz de signos y símbolos extraños, infundía miedo. Se reunía en locales herméticos, sin posible acceso a profanos, algo así como las antiguas brujas y sus aquelarres, y se suponía que estaba continuamente maquinando maldades contra el Estado y la religión. Era así hasta el punto de que las encíclicas papales, casi 200, les condenan achacándoles ataques e insidias contra ambas instituciones, culpabilizando a los masones de alterar el orden establecido. Todas dictaban la excomunión al católico que pretendiera formar parte de ella, pues no se podía ser masón y católico. A partir del siglo XI, toda Europa se lanzó a la construcción de ingentes y empinadas catedrales de agujas que desafiaban el cielo y conferían poder, orgullo y categoría a la ciudad. Casi todas perduran después de un milenio y producen en el hombre del siglo XXI una admiración inexplicable y el asombro ante su magnitud. Nadie se explica cómo con aquellos medios de escasa y rudimentaria técnica pudieron conseguir nuestros antepasados tales monumentos. Déjame detenerte de continuar el video, es solo un momento. Si quieres apoyar nuestro contenido, por favor dale like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte más videos así. Sin más que decir, puedes continuar. Los teóricos de la conspiración siempre han especulado con que el grupo mueve los hilos del poder y las finanzas internacionales, y además es responsable incluso de asesinatos de alto nivel. Algunos afirman incluso que sus miembros adoran a Satanás. ¿Dónde está la línea que separa la realidad de la ficción en esta sociedad secreta? Esas agendas han suscitado controversia durante mucho tiempo debido al poder político que ejercen algunos masones. No obstante, en España no parece haber masones entre ningún miembro del Congreso de los Diputados. Aunque las reglas de la mayoría de las logias disuaden a sus miembros de hablar de política, muchos de ellos participan activamente en partidos políticos y en el gobierno, y el secretismo de la organización y sus votos de hermandad han dado lugar a teorías conspirativas sobre las agendas políticas entre sus miembros. La mayoría de las teorías de conspiración especulan con que todos los masones tienen las mismas creencias y actúan como un cuerpo, en consonancia con las modernas teorías de la conspiración antisemita que asocian al grupo con un turbio nuevo orden mundial que controla las finanzas y las relaciones internacionales. Algo así como si estuviéramos hablando de los Illuminatis. Lo más extraño es que hay muchas personas en internet que afirman que lo que circula por las redes es verdad. Como resultado, la masonería se ha convertido en un ícono en la cultura popular y entre los no miembros, intrigados por sus turbios rituales. Sin embargo, el número de miembros ha disminuido durante años. ¿A qué se debe esto? Algunos lo relacionan con una tendencia más amplia entre las organizaciones fraternales y los clubes de servicios, como la Orden Benévola y Protectora de los Alces, que han experimentado un fuerte descenso durante décadas. Otros atribuyen el descenso del número de miembros a la negativa del movimiento a reconocer a las mujeres, a pesar de la existencia de algunas logias exclusivamente femeninas. O tal vez la caída se deba al creciente conocimiento público de los rituales antaño secretos del movimiento, según declaró el historiador John Dickie a NPR en 2020. Creo que posiblemente en realidad la cuestión es que el secretismo ha perdido algo de magia, dijo Dickie.
En una época en la que se puede tratar 2 minutos o menos en Google para averiguar cuáles son realmente los secretos de los francmasones, no estoy seguro de que realmente puedan mantener ya tanta mística para los miembros. A pesar de la controversia y la condena, el movimiento persiste, pero solo el tiempo dirá si la masonería puede seguir siendo relevante en el siglo XXI. Mientras tanto, sus miembros dicen que ven en la masonería desde una poderosa hermandad hasta una oportunidad de devolver algo a la humanidad, pasando por lo que un miembro inglés llama una vía de crecimiento y desarrollo personal. Por ahora los secretos rituales y símbolos de la masonería siguen vivos, junto con la influencia de sus miembros más conocidos. ¿Por qué el catolicismo rechaza la masonería? Sí, es extraño, pero ¿cuándo la religión no ha decidido poner la mano? Cuando no están celebrando elaborados rituales de afiliación, los masones suelen dedicarse al servicio comunitario y la filantropía. Ofrecen apoyo mutuo a sus miembros o colaboran con organizaciones asociadas. Pero a pesar de este enfoque caritativo y del hecho de que no es una religión formal, la masonería no es aceptada universalmente. De hecho, la masonería está prohibida por el catolicismo romano, que prohíbe a los católicos unirse a ella y les anima a asociarse en su lugar a organizaciones católicas como los Caballeros de Colón. Sus principios siempre han sido considerados indeseables por la doctrina de la Iglesia y por tanto la pertenencia a ellos permanece prohibida, declaró la Iglesia en 1983. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Como explica Ed Condon del Catholic Herald, la Iglesia se opone a la masonería por su enfoque secular y su papel como santuario para aquellos con ideas y agendas heterodoxas. Y esto nos lleva a una pregunta muy sonada. ¿Cómo puedo unirme a los masones? Para ingresar a la masonería no es necesario poseer fortuna ni conocimientos o actitudes intelectuales extraordinarias, ni dotes morales excepcionales. Los únicos requisitos mínimos exigidos son los siguientes: ser hombre libre y de buenas costumbres, tener una edad mínima de 18 años, poseer inteligencia y cultura necesaria para comprender y practicar las virtudes masónicas, contar con medios de subsistencia para sufragar sus necesidades, las de los miembros de su familia y o personas que tuviera a su cargo. Hombre libre es aquel que tiene libertad para expresar sus pensamientos, no acepta imposiciones que atenten contra sus principios, ni está sujeto a la voluntad de un tercero. No está atado a ningún dogma que oscurezca su inteligencia y pervierta sus sentimientos, y carece de vicios que lo esclavicen. Para ser hombre de buenas costumbres deberás obedecer las leyes del país en que reside, venerar a su patria y honrar a su familia. Ser tolerante y respetuoso con las ideas, políticas y religiones de sus semejantes, imponerse la seriedad de sus conceptos, el decoro de las formas y observar una conducta moral y la ética en su vida privada y pública. Para captar realmente lo que es y lo que no es la masonería, deberá introducirse en los misterios de la orden y descifrar sus alegorías, signos y símbolos con un alto sentido espiritual mediante un razonamiento en que la lógica y las matemáticas no se excluyen. Y constantemente deberá consultar fuentes filosóficas que van desde Sócrates hasta filósofos de nuestro siglo, sin descartar lo que las religiones nos aportan. Un ejemplo de ello es el teorema de Pitágoras, un teorema que está usado por la masonería como símbolo de toda proposición por medio de la cual, partiendo de una hipótesis, se afirma una tesis que no es evidente por sí misma. Puede ser por invitación de un masón que se reconozca como tal o por propia decisión. Si es por propia decisión, podrá hacerlo por escrito, usando el correo postal o el correo electrónico o el formulario en línea, dirigiéndose a la Gran Logia indicando su nombre, dirección, teléfono, profesión o empleo, edad, estado civil y estudios cursados. También puede hacerlo en forma personal presentándose ante la Secretaría de la Gran Logia. En cualquier caso, el candidato deberá llenar una solicitud con sus datos personales.
Luego la logia a cargo de su solicitud realizará con discreción y delicadeza las indagaciones que crea conveniente para preservarse de candidatos que, por su reprochable conducta moral privada o pública, no merecen pertenecer a la orden. De no surgir objeciones para su ingreso, se le comunicará la fecha de su iniciación. Durante un tiempo hubo un gran misterio sobre lo que ocultaban los masones, pero debido a sus estrictas reglas de privacidad y mucho cuidado podían mantenerse ocultos, pero con el pasar del tiempo fueron dejando que personas hicieran entrevistas para conocer más sobre la hermandad. Te dejo con unos datos curiosos sobre los masones. 1. Los masones no provienen del antiguo Egipto. La fascinación por decir que todo lo místico provenía de aquella era ha pasado. Hoy se sabe que la sociedad no proviene de los esclavos egipcios, aunque muchos de sus rituales están basados en sus cultos. 2. La masonería tampoco proviene de los templarios. No hay evidencia histórica de que haya sido así, a pesar de que sus códigos de lealtad se asemejan y libros como el Código Da Vinci nos hayan dicho o vendido muy bien la idea. 3. La masonería tal y como existe comenzó en la década de 1630. Para entonces el gremio de masones había perdido su monopolio, y el cambio social significaba que el hijo de un albañil no iba necesariamente a seguir en la carrera de su padre. Todo esto hizo que el antiguo gremio de masones fuera irrelevante, pero en ese momento empezaron a aceptar miembros que no eran comerciantes, sino caballeros. Hombres instruidos y ricos que nunca habían trabajado en la construcción. 4. El paso final en la creación de la masonería moderna no ocurrió hasta 1717. El cambio vino cuando miembros de 4 logias masónicas diferentes se juntaron en un bar y decidieron formar la primera gran logia. 5. El Reino Unido es de gran relevancia para la masonería. No obstante, la influencia británica se encuentra en las logias de todo el mundo, pues a todo lugar donde alguna vez llegaron sus migrantes se instauró una sociedad secreta. 6. No existe una organización masona mundial que las una a todas. Nunca ha habido una sola organización mundial de la masonería. La mayor autoridad regular en la masonería es una gran logia, y estas organizan y administran un área específica. En países como Inglaterra hay una sola gran logia que gobierna a toda la nación, pero en países más grandes como Estados Unidos o Canadá hay una gran logia diferente para cada estado o provincia. Y este ha sido el video. Dinos qué te pareció. ¿Pudiste aprender algo nuevo de los masones? ¿Quisieras unirte a ellos? Entonces deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más videos así. Te deseamos un gran día. Hasta la próxima.